Bien, buenas tardes. Vamos a iniciar un ratito, disculpen. Ya, tenía ahí un tema logístico porque estaba en dos dispositivos. Bien, vamos a continuar con el desarrollo del curso. Am, Les voy a mostrar primero lo que he actualizado en su... Sí, ya, le estoy un momento para responder a Landa. Ya está. Entonces, un momento me dan, estoy aquí cerrando los temas. Ya, ahora sí. Bien, les voy a mostrar lo que he nivelado en su Drive. Voy a compartir pantalla. Sí. Bien. Entonces, la semana pasada hemos trabajado este archivo que está aquí, ¿no? Que en realidad recapitula múltiples aspectos de lo que es tanto el proyecto de investigación como el informe de investigación. Las distintas naturalezas que debemos tener a cargo o saber tratar si es que vamos a enfocar o bien el tema de estudio desde una perspectiva de dos variables o bien como determinantes, ¿no? Y eso, por si acaso, está recogido aquí en la presentación, también ya está actualizada. Algunos puntos ya hemos visto previamente en las clases, hoy vamos a ver esta presentación. También tienen aquí unas notas de clase alternas de los cursos de hace dos semestres o hace 2 años, no hace un año atrás, en caso lo consideren, y un ejemplo de una matriz de consistencia que fue de un chico que consultó sobre este tema de canon minero en Cajamarca, ¿ok? Otro tema ya está actualizado, lo que es la presentación que nos va a tomar estas sesiones del día de hoy y del 15. Estamos hoy en la quinta sesión, que fundamentalmente pretende abordar el tema de la metodología, el tema de lo que es el planteamiento del problema, la justificación de la investigación y pues de la sexta sesión en adelante tenemos que ver aquellos aspectos que corresponden al análisis de resultados, el contraste de hipótesis y las implicancias de política económica, financiera o pública, según sea el caso de cada tesis, y sobre eso un feedback final para tener en cuenta los distintos aspectos que se presentan cuando uno hace estos trabajos de investigación, ya sea para cualquier especialidad. Bien, entonces voy a proyectar la proyección que tenemos que ver el día de hoy, ¿sí? A ver, hay algunos puntos que debemos tener en cuenta y lo mencioné la vez pasada, pero hoy ya quería hacerlo ilustrativo, sin ir mucho a temas teóricos, en ese caso, sin ir mucho a una perspectiva muy teórica. Eh, Tenemos un tema aquí que tiene que ver con el marco teórico, ¿no? Si bien es cierto, hay una revisión de la literatura previamente, como se dice aquí, la primera dimensión del marco teórico, que es la revisión de la literatura y que hicimos ejemplos en clases previas y que tenía que ver básicamente con extraer la información más relevante de la evidencia empírica que revisamos y que particularmente eran 5 aspectos, ¿no? Convocados en particular el autor y el año,
teníamos que identificar el objetivo de la investigación, la metodología, las variables que utilizó, cómo las midió y finalmente los principales hallazgos, tanto respecto a las variables de interés o centrales de investigación y como las variables de control o que se conocen como factores explicativos adicionales que se incorporan para explicar el problema. No se debe olvidar, ¿sí?, que la otra dimensión es básicamente eh, cómo el marco teórico subyace el sustento del problema que se está estudiando, ¿ok? O lo que yo había hablado en clases anteriores, el mecanismo de transmisión entre las variables. Si bien es cierto, por ejemplo, yo estoy investigando una temática que tiene que ver entre pobreza multidimensional, supongamos la relación entre pobreza multidimensional y tecnologías de información y comunicación. Las tecnologías de la información y comunicación son, en este caso, pues el celular, el internet fijo, ¿no? Principalmente el teléfono fijo, aunque ya no muy ampliamente usado, ¿no? Eh, Particularmente iríamos más hacia el tema del internet, ¿no? Ya sea fijo o móvil, correcto. Eh, lo que yo puedo hacer en la revisión de la literatura, de repente si me centro en decir pobreza multidimensional y acceso a Internet, un análisis de estudio para el departamento X, periodo, no sé, 2004, 2021 o 22. La revisión de la literatura lo que a mí me va a dar como inputs es el impacto marginal de las tecnologías de la comunicación, sea el celular, el teléfono fijo, el internet o tener una computadora simplemente, eh, ha mejorado efectivamente los resultados de pobreza multidimensional en los países que estoy recopilando documentos de investigación. Si es así, ¿qué tecnología de la comunicación ha tenido mayor impacto? Eso es lo que yo recojo. ¿Qué métodos han utilizado? ¿Es un modelo Logic? ¿Es un modelo Probit? O mejor dicho, son modelos de variable dependiente cualitativa. O hay trabajos también que están desde la perspectiva de datos de panel. Pero necesito la otra parte del marco teórico que también va a permitir sostener las hipótesis que voy a plantear. Y eso particularmente son los mecanismos de transmisión. Entonces, ¿qué está detrás de la pobreza multidimensional y en este caso de las tecnologías de la información? Necesito saber si hay alguna teoría o algún enfoque teórico que permita decir por qué las tecnologías de la información conllevan a menor reducción de la pobreza multidimensional, ¿no? Entonces, esa es la perspectiva, puede utilizarse algún enfoque de, en este caso, de utilidad y acumulación de activos, que generalmente eso es utilizado más en la parte monetaria, quizás en la parte no monetaria, de repente lo que puede utilizarse es un enfoque de utilidad, de bienestar subjetivo respecto a la dotación de infraestructura de telecomunicaciones en el hogar. Y sí hay algunos enfoques teóricos que modelan la relación entre utilidad y disponibilidad de servicios de telecomunicaciones en el hogar. Y entonces el enfoque teórico que va a sostener es básicamente que desde una perspectiva microeconómica, los hogares, ¿no? Mejoran sus condiciones de bienestar dada la disponibilidad de servicios de telecomunicaciones, ¿no? eh, Allí yo podré también explotar cuál es la conectividad, o perdón, la conexión entre estas variables, ¿no? El Internet incide en la pobreza debido a que permite ABC. Lo mismo sucederá con la disponibilidad de un celular, la tenencia de una computadora, o en su defecto, aunque ya no muy utilizado hoy en día, el teléfono fijo, ¿no? Porque hay impactos de estos principalmente en dónde, teóricamente. Teóricamente, la disponibilidad de TICs,
permite, primero que todo, mejorar la productividad. En otra parte, permite reducir los costos de transacción. En otra parte, permite también hacer innovación. Por ejemplo, se ha visto mucho durante la pandemia, ya la reducción de estar utilizando medios físicos como un cajero o ir a un banco, gracias a la disponibilidad de aplicaciones como Plin, Yapay y otras, ¿no? Y finalmente también estas tecnologías de la información lo que hacen es crear empleo, ¿no? Entonces, eso es lo que yo necesito como una segunda dimensión del marco teórico. E integrando esa parte de los mecanismos de transmisión, más lo que hay como hallazgos en la literatura o lo que se le conoce como revisión de la literatura, antecedentes de investigación, evidencia empírica, yo ya puedo plantear las hipótesis. No voy a hacer mucho énfasis en esta lámina porque eso lo tienen ustedes como un soporte adicional. Lo único que puedo sistematizar aquí de todo lo que está escrito es que el marco teórico siempre está relacionado con el problema de investigación, ¿ok? Y que va a permitir básicamente vincular todos aquellos aspectos, tanto teóricos como empíricos, que sostienen la problemática que se está abordando, ¿ok? Por eso, mucho cuidado. En la mañana tenía una consulta de un estudiante que me indicaba que él, bueno, quería hacer una tesis clásica sobre determinantes de pobreza en un departamento X y que lo que se le indicaba era que mejor no a la pobreza, que haga vulnerabilidad de la pobreza, que también es un tema muy interesante, eh, pero que dejara el título de la tesis sin problema, los objetivos, todo lo que había planteado, que no pasaba nada. Eso es algo que no es totalmente cierto, porque el marco teórico, los antecedentes, la metodología de cómo se trabaja vulnerabilidad de la pobreza no va a ser la misma dirigida hacia una tesis que pretende examinar solamente cómo un determinado set de variables contribuye, en este caso, en la pobreza. Entonces son dos cosas totalmente diferentes, ¿no? Entonces ustedes tengan presente que cambiar el título de la investigación implica una reingeniería total de toda la tesis, ¿no? No es tan simple. Y por eso una de las cosas es que desde el título yo tengo qué marco teórico, qué evidencia empírica y qué metodología voy a utilizar. Por ende, si yo ya reestructuro el título, estoy cambiando prácticamente toda la ingeniería de la tesis. ¿Ok? Bien. Eh, También el marco teórico tiene entre sus funciones y la más fundamental permitir establecer las hipótesis, ¿no? Por ejemplo, para alguien que está estudiando temas ambientales, de repente tiene una tesis sobre la relación entre desarrollo económico y degradación ambiental en el Perú, ¿no? Periodo, no sé, 1971, 2022. Y bueno, su variable dependiente son las emisiones de CO2 y su variable explicativa central es el PBI per cápita. Y lo que quiere demostrar es que en el país, en la medida que ha habido mayor crecimiento, ello ha conllevado a un deterioro de las condiciones ambientales del país a través de mayores emisiones de dióxido de carbono. Entonces, la hipótesis del trabajo, ¿cómo se puede formular? El acervo o el corazón. Primero, esta persona pues tiene evidencia empírica, ¿no? En la que pues para países X habrá encontrado eh, trabajos de investigación que han modelado relación lineal entre CO2 y PBI y otros que han modelado relación no lineal. La curva de Kuznets, que es el corazón teórico de estos temas de investigación, es no lineal particularmente, tiene forma de U invertida. ¿Por qué? Porque lo que describe es que los países en un primer inicio, en esa transición de agricultura a industria, tienden a contaminar más que cuando llegan de la fase industrial hacia adelante. ¿Por qué? Porque ahí ya han desarrollado mayores tecnologías, mayor innovación, por lo cual deberían tener una mayor valoración del ambiente y por ende contaminar menos. Entonces hay dos posibles formas en las que yo podría plantear la hipótesis, ¿no? Yo podría decir una hipótesis
con dirección simple, mayor deterioro ambiental, se explica por mayor actividad o mayor desarrollo de la actividad económica. De repente a alguien le parece una hipótesis muy simple, muy sencilla. Debemos recordar, como lo hemos dicho en sesiones pasadas, que las hipótesis no tienen por qué ser afirmaciones sofisticadas, sino que realmente puedan ser probables y atribuibles al instrumento que estoy utilizando. Pero si quiero hacer referencia a algo teórico, ¿no? Yo podría decir la relación entre degradación ambiental y actividad económica en el Perú es de carácter no lineal. Estoy ahí, ¿qué cosa? Contrastando el postulado de Kuznets. El postulado de Kuznets es no lineal, yo planteo para el caso peruano que es lineal. ¿En qué me baso para decir que es lineal? De repente hay trabajos que previamente han explorado esta relación o dentro del marco teórico que, bueno, muestran que es lineal en otros países o dentro de la hipótesis de Kuznets, se plantea que generalmente los países que están en el primer tramo, donde mayor actividad económica, mayor degradación, son los países en vías de desarrollo. No somos nosotros la excepción de eso, aun cuando hay perspectivas de pertenecer a la OECD y de eso yo no quisiera hablar porque la verdad para mí es muy cuestionable en múltiples aspectos. Quizás puedo decir que aún hay muchas variables sociales que faltan cerrar para creer pertenecer a un bloque de esos países. De hecho, el PBI per cápita siempre es un indicador muy engañoso que puede erróneamente hacer creer que unos países ya están digamos, en la cima económica y social. Pero al margen de eso, como aún somos una economía en vías de desarrollo, entonces mi base para plantear esta hipótesis, que la relación es no lineal, o por ende es lineal, lo puedo decir, es lo que está recopilado tanto en la literatura teórica como empírica. Entonces, las hipótesis no se van a jamás desglosar de manera forzada. No son afirmaciones que ustedes no van a poder plantear si no tienen a la mano bien puesta la revisión de la literatura como los mecanismos de transmisión que existen entre las variables, ¿no? Eso es básicamente. También alguien podría plantear algo, ¿no? Si tiene el marco teórico de este tema, podría decir el sector agrícola o el desarrollo de actividades industriales ha conllevado a mayor deterioro ambiental en el Perú respecto a aquellas actividades que no son industriales. Entonces, y eso es porque, naturalmente, porque hay una transición que cuando es de agricultura a industria, aunque en nuestro caso es muy pequeña aún, pero lo que decimos es, bueno, la actividad manufacturera tiende a contaminar más respecto a otras actividades, ¿no? Entonces, eso también se subyace dentro del corazón de la curva de Kuznets de una perspectiva, en este caso, sectorial. ¿Ok? Y entonces el marco teórico finalmente va a permitir tener con precisión las variables y las hipótesis de la investigación, hacia dónde se va a orientar la investigación, qué enfoque teórico es el que sigue y sobre qué literatura empírica se circunscriben las principales relaciones que estoy abordando. Va a fundamentar y sustentar la investigación. Eso es muy importante porque alguien te puede decir, bueno, ¿y por qué tú estás especificando una función cuadrática entre las emisiones de CO2 y el PBI? ¿Cuál es tu base para decir que la relación es no lineal? Pues efectivamente es la curva ambiental de Kuznets, que tiene forma de U invertida y que lo que explica es que países en sus primeras fases de expansión o modernización de actividades básicas como la agricultura hacia industria tienden a contaminar más que posteriormente cuando han extendido actividades más sofisticadas, ¿no? Entonces, ese es mi sustento para yo plantear una función no lineal. Permite claramente analizar e interpretar los datos correctamente porque los mecanismos de transmisión me van a permitir decir cuando yo estoy en un análisis de resultados. ¿En qué sentido? Por ejemplo, hay algunos chicos que a veces hacen trabajos de investigación que tienen que ver con retornos salariales, ¿no? Y su variable dependiente es, en este caso,
el logaritmo de los salarios, ¿no? Y los años de educación son la variable explicativa. Entonces, el marco teórico va a permitir enriquecer en la interpretación de resultados, como lo vamos a ver cuando estemos en la parte de análisis de resultados, ¿no? Porque uno lo que va a decir es, bueno, los hallazgos obtenidos en el estudio, ¿no? Confirman que cada año adicional de educación incrementa el retorno salarial, qué sé yo, en 7,8%, ¿no? Este hallazgo muestra correspondencia con lo reportado con ABC, quienes, ¿no? También encuentran evidencia de que la educación tiene una contribución positiva en los retornos salariales. Aunado a ello, se debe precisar que, de acuerdo con la teoría del capital humano de Becker, la educación se constituye, bla, bla, bla. Por otra parte, dentro del mercado laboral, creo que Spence es quien habla también sobre estos temas. Spence revela que la educación puede constituirse como una herramienta de señalamiento en el mercado laboral, por lo cual un nivel de cualificación mayor del individuo conlleva a justificar un mayor retorno salarial. Entonces, si yo tengo ese arte, si yo tengo la revisión de la literatura, si yo tengo bien claro cómo están vinculadas las variables y no es magia, ese análisis de resultados va a calzar muy bien y no solamente me voy a limitar a decir si es significativa o no la variable, no solo me voy a limitar a decir si el impacto marginal es en tanto por ciento, sino voy a también poder vincular contraste de hipótesis con revisión de la literatura y con marco teórico. Y eso enriquece mucho la discusión de los resultados, ¿no? Entonces, finalmente, la base fundamental es que este marco teórico permite establecer correctamente cómo están relacionadas las variables de estudio, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en una sesión recuerdo que uno de sus compañeros quería ver algo sobre morosidad de créditos hipotecarios, me parece, y justamente ahí lo que le sugerí es que un poco definiera mejor la variable explicativa, ¿no? Porque lo que se planteaba, si mal no me acuerdo, era que la morosidad, en cierto modo, era consecuencia, ¿no? Este, de la morosidad de los créditos hipotecarios era consecuencia propiamente de la actividad, me parece, hipotecaria. La actividad hipotecaria sí dinamiza el sector construcción, pero más que ser la propia actividad hipotecaria, ¿no? Lo que explica la morosidad, lo más probable es decir el endeudamiento por cliente del sector hipotecario, o sea, mayor endeudamiento, mayor morosidad, o sea, el marco teórico ayuda a afinar eso. Ok, pues, ¿qué cosas o aspectos hay que tener en cuenta para elaborar adecuadamente este marco teórico? Siempre hay que tener fuentes bibliográficas de calidad, ¿no? Lo que he comentado a lo largo de la primera sesión hasta el día de hoy es que se debe trabajar de preferencia con revistas indexadas, aceptadas internacionalmente con altos estándares de calidad de investigación científica. Obviamente no voy a tomar bibliografía que no esté relacionada con mi tema de investigación, debe estar relacionada con el tema de investigación. Hay que clasificar el material, ¿no? Hay que clasificar en qué medida, eh, digamos, ciertos documentos son afines a mi tema y otros que quizás no son afines pueden ser utilizados para temas complementarios, ¿no? Y hay que bosquejar el marco teórico. Sobre eso hay un tema particular, ¿no? El marco teórico generalmente de una investigación está estructurado convencionalmente, y esto es para efectos de una tesis de pregrado, porque cuando uno presenta documentos de investigación para journals, eso es otra cosa. Allí más que todo lo que se quiere es de frente cuál es el balance de los antecedentes de investigación
y cuáles son los mecanismos de transmisión que sustentan la relación entre las variables. No hay más. Entonces, sin embargo, en el caso de las tesis, como es un documento más amplio, donde tienen más grados de libertad, la primera parte del marco teórico está compuesta por lo que ya hemos visto en sesiones previas, que tiene que ver con los antecedentes de investigación. ¿Cuál es el estado, el balance de los diversos trabajos de investigación que han abordado la temática bajo estudio? Las bases teóricas, que son los mecanismos de transmisión, cómo están relacionadas X con Y, si hay algún modelo teórico que sostiene esa relación, si no hay un modelo, de repente hay explicaciones teóricas, conceptuales de por qué se vinculan dos variables. Un glosario de términos básicos, que allí lo que recomiendo tampoco es llenar, digamos, 3, 4 páginas. No, en este glosario de términos básicos lo que debemos hacer es definir de manera básica los principales términos que se van a utilizar en la tesis, ¿no? Por ejemplo, si alguien está haciendo temas de brechas salariales, sus principales términos, pues en primer lugar va a ser Mincer, porque la brecha salarial, ecuación de Mincer, se sostiene, eh, de ahí se derivan las diferencias de las brechas. El otro término sería metodología Oaxaca-Blinder, algún tema vinculado a la definición de brecha salarial, algún tema vinculado, si el caso lo requiere, a mínimos cuadrados ordinarios o corrección de Heckman según fuera el detalle que se utilizara para implementar esta metodología. No tendría por qué hacerse más. Hablamos del tema del marco referencial y esta es una discusión que siempre me lo preguntan muchos tesistas. ¿Qué es el marco referencial? Es básicamente el marco legal e institucional. ¿Y qué cosa es un marco legal e institucional? Básicamente tiene que ver con aquella normativa e instituciones que se circunscriben o que están vinculadas dentro del tema de estudio. La gran pregunta ¿es necesario incorporar un marco referencial dentro de la tesis? Yo considero que solo cuando lo requiere. Y cuando lo requiere, si es que en realidad algún aspecto legal o institucional está siendo un factor explicativo del problema de investigación que se está abordando. Ahora, ¿qué podemos hacer si es que los jurados a veces insisten de que tiene que ir un marco legal institucional en investigación? Pues eso no debería ser más de 2 o 3 páginas, y en el tema legal lo que debemos obviamente tener mucho cuidado con eso, porque he tenido algunas experiencias con algunos chicos que creen, bueno, vamos a suponer, alguien está haciendo un tema de inversión pública y pobreza, ¿cierto? Entonces, ¿qué normatividad está ahí si yo quisiera en este marco referencial? Porque a pesar que yo no voy a evaluar nada de impacto de leyes en mi tema, pero me lo exigen y tengo que colocarlo, pues bueno, hoy está hablar de la normativa de programación multianual, pero no vamos a hacer copiar toda la norma del peruano en la tesis. No, nosotros en una página deberíamos resumir, ¿no? ¿Qué cosa es el sistema de programación de inversiones? ¿En qué se referencia del SNI? ¿Qué objetivos sigue? ¿Y cómo se implementa? No más. En el tema de pobreza, el ente referencial principalmente está por un lado el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Por otro lado, está también, bueno, el Instituto Nacional de Estadística e Informática participa en el tema de la recopilación de información de pobreza. O particularmente dentro del MIDIS, lo que podría referir es qué dispositivos normativos son los que principalmente han implementado programas sociales en lucha contra la pobreza durante los últimos años, ¿no? Y cuáles están vigentes, ¿no? O qué aspectos legales tienen en cuenta el diseño de programas abocados a la lucha contra la pobreza. Pero es resumir, no es copiar la normativa, ¿no? Y en el marco institucional, es colocar las instituciones, valga la redundancia, que están vinculadas dentro de la temática de estudio, dentro de la relación de pobreza, o perdón, de inversión pública e infraestructura. Pues en primer lugar está el Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? Con el sistema de programación, ahí yo ya
No hablo de parte legal, sino en qué consiste este programa, ¿correcto? Podría también colocar al Ministerio de Vivienda, ¿no? Y la función que va orientada o a través de qué herramientas él ve en la lucha contra la pobreza, pues está el tema del saneamiento y el tema de, obviamente, de la vivienda. Y en el tema de la pobreza está el MIDIS y qué aspectos utiliza para luchar contra la pobreza, ¿no? Con el tema de los programas sociales u otros aspectos adicionales, ¿no? Entonces, eso es en un caso forzado si se requiriera incluir en la tesis. Convencionalmente, yo indico que debería incorporarse solo si lo es necesario, si voy a utilizar para explicar algún tema. Bien, eh, bueno, las hipótesis que tenemos general y específicas. Y tengo un poco de discusión, pero así lo están consignando diversos reglamentos de tesis actualmente, es con el tema de la definición y operacionalización de las variables. Eso convencionalmente siempre era incluido en la metodología, porque uno en la metodología especificaba un modelo teórico, un modelo econométrico, obviamente para que el lector pueda tener conocimiento de las variables o de la data que voy a levantar para construir ese instrumento metodológico, sea una regresión, sea un panel, sea un modelo de series de tiempo, sea un modelo Logic-Probit, sea un análisis de descomposición salarial, de Osaka y Linde, sea un análisis de envolvente de datos para evaluar eficiencia del gasto o cualquier otra metodología, sí o sí, después de plantear el instrumento metodológico, lo que tenía que estar es la definición y operacionalización de las variables. Ahora se ha pasado a este aspecto, ¿no? Yo podría sacarlo de ahí y colocarlo en metodología, y ese es un tema finalmente de decisión, ¿ok? El tema de revisión de literatura ya vimos, y ahora hay un detalle que sí es nuevo en la tesis, en algunos casos, porque he visto que en algunos quizás no se pide. Sin embargo, cuando uno está en la ejecución del trabajo de investigación, ¿sí? Va a tener en particular esta estructura, ¿no? Que fue la que les compartí desde el inicio del curso, ¿sí? Este es el proyecto que ya hemos visto algunos aspectos. Todavía no estamos en el problema porque considero que eso se aborda al último, una vez que tengo bien claro el marco teórico, la literatura, el método y las variables que voy a utilizar. Aquí hemos visto en estos momentos el marco teórico. Hoy vamos a discutir la estructura de la metodología, aspectos administrativos, referencias, no son tan complejos. Pero entre el marco teórico y la metodología siempre hay un capítulo en medio, que quizás en algunos reglamentos de tesis no está, pero independientemente de que no estén, se va a tener que incorporar. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa si no tenemos los hechos estilizados y nos vamos de frente a resultados y discusión? A veces algunos chicos me dicen, profesor, yo quisiera hacer una parte descriptiva de mis variables. Lo pongo ahí en el análisis de resultados y luego incorporo la parte econométrica. Se puede hacer, pero el problema es que en la sección de resultados y discusión, lo que yo voy a abordar directamente es el contraste de las hipótesis. Y en el contraste de las hipótesis, forzosamente, ya está eso focalizado a ser redactado en función al instrumento metodológico. Entonces, si yo formulé una hipótesis general y tres hipótesis específicas y para contrastarlas, no sé yo, el instrumento que utilizo es un modelo VAR, esta sección va directo a eso, al contraste de las hipótesis. Entonces, si tú quieres incorporar una parte descriptiva de cómo han evolucionado las variables, de cuáles han sido sus estadísticas descriptivas, de cómo están las asociaciones
potenciales o la matriz de correlaciones y de repente más o menos colocar cómo está la dirección causalidad, ya no habría forma de que entre ahí porque eso no tiene o es un input eh, del modelo, porque debo conocer cómo han evolucionado las variables, pero no es, digamos, un input directo al contraste de hipótesis. Y colocarlo ahí, lo que va a generar es, en este caso, desalinear el análisis de resultados, que particularmente está orientado al contraste de las hipótesis. Entonces, lo que es más convencional hacer es incorporar estos hechos estilizados dentro propiamente de un capítulo aparte, ¿no? Pero, ¿qué son estos hechos estilizados, no? Y aquí yo cito, porque esto es teniendo referencia a la guía de investigación de la Pontificia Universidad Católica para Economía. Eh, lo que comprende esta parte es particularmente realizar una caracterización descriptivo-estadística de las variables de estudio, ya sea que esta variable está a nivel macroeconómico, microeconómico, a nivel de países, a nivel de región. Yo requiero hacer una caracterización descriptivo-estadística de esta variable. ¿Y cómo generalmente se hace esa caracterización descriptivo-estadística de las variables? Eso se hace mostrando tendencias, que es justamente evoluciones, que es justamente la parte descriptiva de las variables. Después lo que puedo mostrar son estadísticas descriptivas, tanto medidas de tendencia central como de variación. Y finalmente puedo mostrar análisis correlacional y en algunos casos causalidad de Granger, si es que lo permite. Sin embargo, hay que tener en cuenta que no todas las investigaciones van a ser con datos de series de tiempo. Alguien me puede decir, profesor, pero yo no voy a poder hacer esta estructura que usted ha mostrado de los hechos estilizados hace un momento, ¿no? No voy a poder hacer esta estructura, por ejemplo, para una investigación que es para modelo Logi-Probi. De repente no voy a poder hacer una evolución de las variables, porque mi modelo Logi, yo estoy estimando, no sé, la relación entre educación y obesidad, y solamente estoy utilizando la ENDES del último corte, del 2021. Entonces yo no puedo hablar de una breve evolución, pero sí podría decir breve caracterización de las variables de estudio. Como es un corte transversal, lo que me corresponderá hacer de las variables cualitativas es elaborar PIs, gráficos de barras, y mostrar las características más resaltantes de cada una de ellas, ¿no? Por ejemplo, si es el tema de obesidad, cuánto es el porcentaje hoy de personas con obesidad, cómo está esa obesidad según nivel educativo, según edad, según estrato geográfico, cómo se encuentra esa obesidad según estado civil, entre otras características. No importa que estoy en un momento del tiempo, solamente tengo una información de un año. Es como simplemente procesar una encuesta en SPSS y interpretarla y caracterizarla. Eso es lo que comprendería 3.1. Estadísticas descriptivas podría ser con datos de corte transversal, sí, sí puedo hacer. Pero tener en cuenta un detalle, ¿no? Yo solamente puedo hacer estadísticas descriptivas de variables cuantitativas, ¿ok? Y las cuantitativas son variables cuantitativas discretas o variables cuantitativas continuas, ¿no? No voy a sacar, como en algunos casos a veces se los he visto a algunos chicos, no voy a sacar media aritmética o no voy a sacar promedio, mediana de una variable cualitativa. No, si yo quiero hacer análisis de mis variables que son cualitativas en corte transversal, eso lo puedo trasladar a 3.1, donde es una caracterización de las variables de estudio. Y en el análisis de correlaciones simples, pues tanto en corte transversal, series de tiempo o panel data, yo puedo sacar una matriz de correlaciones sin ningún problema. Hay que tener mucho cuidado con la interpretación de las correlaciones, ¿sí? Yo muchas veces he visto redacciones de este tipo, ¿no?
Por ejemplo, alguien que está haciendo determinantes del crecimiento económico, no, determinante del consumo de energía eléctrica en el Perú, no sé. Entonces es una investigación en Panel Data y dice que el consumo de energía eléctrica, según la literatura, está explicado por el crecimiento económico medido a través del PBI per cápita, por la tasa de urbanización, por los créditos de consumo que están orientados a productos que consumen energía eléctrica y finalmente los precios de la energía, ¿no? Y obviamente en esta parte de las correlaciones simples, yo lo que tengo que medir es más o menos en cuánto Y está asociado con las X, ¿no? Y si es inversa o si es directa la relación. Pero lo que ocurre es que a veces caemos en una trampa en la redacción. Una cosa debe quedar claro que el tema de correlación es muy distinto de causalidad y debemos evitar hacer redacciones como en las correlaciones decir algo como este tipo, ¿no? La correlación entre consumo de energía eléctrica y PBI es positiva y estadísticamente significativa al 5%, hasta ahí vamos bien, y presenta un valor del 87%, ¿no? Es decir, ¿no? Que el PBI explica las variaciones, no, no, es decir, que el PBI explica las variaciones o a mayor PBI, mayor consumo de energía eléctrica. No podemos afirmar eso porque en realidad la correlación solo es una asociación potencial, no es una asociación causal. Lo que sí podemos destacar en las correlaciones en todo caso es la variable dependiente con qué variables tiene mayor grado de asociación, en qué porcentaje, a qué nivel de significancia y si es inversa o directa. Eso es lo que más que todo podemos destacar ahí para que cuiden eso. Bueno, y los que están en corte transversal definitivamente no van a ser el ítem 3.4 porque las causalidades son temas que requieren datos de series de tiempo o datos longitudinales o conocidos como datos de panel. ¿Ok? Entonces, esa precisión del caso. Bien. Y bueno, eh, estos hechos estilizados, la función que cumplen es dar información, panorama general de las variables que se están estudiando, ¿no? Por ejemplo, ¿en qué te puede servir? Puede también ayudar a explicar un resultado, ¿ok? ¿En qué sentido? De repente yo una vez recuerdo que había un jovencito que estaba haciendo una tesis, nuevamente regreso a ese tema de investigación, de los determinantes de los salarios en el departamento, no recuerdo qué departamento era. Pero pasa lo que siempre los tesistas tienen miedo a enfrentarlo. Todos los tesistas siempre aspiramos o queremos que la hipótesis presente evidencia a favor. Y eso no siempre va a pasar. ¿Eh? Y cuando de pronto la hipótesis no presenta evidencia a favor, lo primero que decimos es que estamos muertos, ¿no? Porque no se reporta que lo especificado en otras realidades tenga alguna correspondencia en el caso peruano. Más bien, si no hay, la hipótesis no tiene evidencia a favor, es donde la mayoría de tesistas yo creo que deberían estar felices, porque tienen para explotar más y explicar por qué no se manifiesta lo que previamente ha sido reportado en otros contextos de estudio. Entonces, en esa línea, este joven, pues, se lanzó con el tema, la relación entre educación y salarios en el Perú, ¿no? No recuerdo si en el Perú o en un departamento específico, pero lo que había obtenido es que la educación no tenía, si bien contribuía positivamente en los salarios, no era estadísticamente significativa. Y ajustó pues Heckman, temas de endogeneidad que hay en este tipo de modelos, hay que utilizar variables instrumentales porque la educación tiene un carácter endógeno, y también temas de corrección de Heckman porque a veces hay un tema de autoselección de los individuos que solamente reportan salarios. Ni con ningún ajuste todo era lo mismo.
no significativa. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Qué pasa? ¿Por qué la educación no funciona? Y ahí muchas veces en explicar algunos resultados se subyace en parte de características que se reportan en los hechos estilizados. Entonces, resulta que cuando va a los hechos estilizados hay dos cosas muy fundamentales para poder explicar este resultado. Primero, que el número de años promedio de estudio de la realidad que él estaba abordando, esa es una estadística descriptiva, el promedio era de 8 años. Entonces, 8 años, ¿qué cosa es? 6 de primaria y los 2 primeros años de secundaria. ¿Son suficientes para garantizar una buena cualificación y un buen señalamiento en el mercado laboral para que puedas tener un retorno salarial significativo? Definitivamente no. La propia teoría económica indica que los salarios se fijan en función de la productividad marginal. Entonces, si eres menos cualificado, menor es tu productividad y por ende menor es el salario como retorno salarial que puedes obtener. Eso por un lado. Y el otro, que dentro de las estadísticas hay una medida que se llama el coeficiente de asimetría, ¿no? Y este coeficiente de asimetría, la característica que tenía es que la distribución de los años de educación era una distribución asimétrica hacia la derecha. ¿Qué significa una distribución asimétrica hacia la derecha? O sea que con mayor frecuencia en los datos predominan valores bajos. O sea, en este caso los años de educación no están siquiera cerca del promedio, sino están muy por debajo del promedio. Y con esos dos datos tú puedes decir, efectivamente, la teoría, evidencia empírica postula eso. Sin embargo, los datos lo que muestran es que los años de educación en el Perú no alcanzan una categoría altamente cualificada, por lo cual es razonable esperar que no se explique una asociación estadísticamente significativa. Entonces, eso es lo que permite hacer esta sección, este capítulo, las asociaciones, las estadísticas, las tendencias que uno pueda encontrar allí, pueden fortalecer los resultados de la investigación. ¿Ok? Y bueno, lo que ya había dicho hace un momento, ¿no? Hechos estilizados pueden haber de 3 niveles de variables: de corte transversal, de series de tiempo o de datos longitudinales. Lo que yo pueda hacer en cada una de esas dimensiones va a depender de los datos, ¿no? Si son cortes transversales, yo solamente podré caracterizar, analizar estadísticas descriptivas y correlaciones. Si son series de tiempo y panel de datos, ahí yo sí podré mostrar tanto tendencias, mostrar tanto estadísticas como correlaciones y finalmente la dirección de las variables, en este caso que es la causalidad. ¿Cuál es una estructura convencional de los hechos estilizados? Una estructura convencional de los hechos estilizados es la que se muestra a continuación y que ya la había compartido previamente en las otras láminas. Tiene que ver con mostrar tendencias, el primer ítem que es la evolución. Si no hay tendencias, entonces una caracterización, fotografía para los que son corte transversal. Si hay estadísticas descriptivas, solo son para las variables cuantitativas, las correlaciones y finalmente la causalidad de grado. ¿Ok? Entonces, para mostrar algunos ejemplos de algunas tesis, vamos a ir a una pausa y vamos a mostrar tanto en corte como en panel y como en serie de tiempo para que ustedes puedan apreciar las diferencias que hay y también darles algunas recomendaciones adicionales, porque siempre en toda tesis el objetivo es mejorar lo que ya está previamente hecho. ¿Ok? Entonces son las 7:06. Vamos a regresar en 10 minutos, ¿no? Vamos a regresar a las 7:16, por favor, ¿no? Y allí podemos aprovechar el espacio si es que alguien tiene preguntas con algún tema en particular u otro, si fuera el caso, ¿sí? Voy a colocarlo en el chat, ¿sí? 7:17 vamos a regresar porque ya son 7:07.
Bien, regresamos para mostrar algunos ejemplos a continuación, ¿sí? Estos son ejemplos de algunas tesis que se han desarrollado previamente. Sí, también hay algunos ejemplos, déjenme confirmar, por favor. Claro está siempre que el hecho de que tengamos un ejemplo, una maqueta, no significa que debemos seguirla tal cual, ¿no? Nosotros somos libres de poder realizar las mejoras que consideremos en este caso pertinentes, ¿sí? Eso siempre es algo que hay que tenerlo bien claro, por favor, ¿sí? Este, hay que tenerlo bien claro. Un ratito. De mi momento, por favor. Estoy buscando otro archivo porque yo quiero que no solamente lo vean, digámoslo así, en tesis, sino también cómo se ha trabajado en algunos documentos de investigación. Estoy buscando dentro de los que les puse en su proyecto de tesis, en su carpeta. Me parece que uno de estos es este y el otro es... ¿cuál fue? Quiero recordarme. En un momento, por favor. Quiero ver si me acuerdo antes de proyectar. Ya, ahorita lo veo, ¿sí? Ya encontré un documento que está publicado, de tal manera eso a ustedes les puede servir de mayor referencia. Ese es uno, al otro es, está acá. Se demora en cargar un poco esto. Ya, tengo el último archivo.
Ok, voy a mostrar, ¿sí? Ahora sí, ya está todo listo. Bien, por ejemplo, tenemos en primer lugar trabajos que pueden tener hechos estilizados como datos de series de tiempo, ¿no? Este es un trabajo que al inicio del curso les mostré, ¿sí? Que tenía como base más que todo y que pese a que es de hace casi 15 años atrás, es más o menos a lo que yo considero deben aspirar en primer lugar los marcos teóricos, ¿no? Los marcos teóricos deben aspirar a tener en la parte absolutamente teórica este tipo de mecanismo de transmisión con esquemas y ser ilustrativos mostrando los mecanismos de transmisión que existen entre las variables bajo estudio, ¿no? Esto era para los antecedentes de investigación, cómo se deben presentar los cuadros. Este cuadro lo que había sugerido es que usualmente puede enviarse a un anexo. Lo importante es la redacción de cada uno de los trabajos de investigación. Ahora, en el tema de los hechos estilizados, como ustedes pueden apreciar aquí, en lo que describimos, y este trabajo tiene solo una sección de los hechos estilizados porque básicamente solo se ha circunscrito a describir tendencias. En realidad, los hechos estilizados también requieren estadísticas, requieren, como lo hemos mostrado, correlaciones y causalidad, ¿no? Sin embargo, esto no invalida que sea en una sección de hechos estilizados porque lo que está haciendo es mostrar tendencias, ¿no? Pero lo que siempre decimos nosotros es para los que van a estar metidos en series de tiempo, ¿qué caracterizamos en esa data, ¿no? Lo que siempre, si, cuando tenemos una tendencia, nosotros lo que debemos decir es eh, identificar en primer lugar periodos de alza y periodos de caída. Ese es el primer paso. Indicar cuál fue el valor mínimo, cuál fue el valor máximo de la variable que estamos estudiando. Por ahí empezamos. Luego de identificar el valor mínimo y máximo, identificar periodos en la que la variable estuvo en expansión y que la variable estuvo en contracción. Una vez identificados esos periodos, indicar de una manera muy resumida qué factores conllevaron a que en ese periodo se registre una expansión, a que en ese periodo se registre una contracción y finalmente frente a estas incidentes que se presentaron tanto en la expansión como en la contracción, debemos indicar qué acciones realizaron los entes involucrados en este caso, ¿no? En este caso, como es un tema de dolarización, yo debería decir en los periodos de depreciación, de apreciación, qué fue lo que explicó eso y lo otro, qué acciones tomó el Banco Central frente, ¿no? Entonces, aquí se habla, se hace referencia de los inicios de la década de los 90, cuál fue el valor máximo, cuál fue el valor mínimo, que hubo una crisis que conllevó una reducción del crédito, ¿no? Que es en esta parte y también se hace referencia a qué cosa pasó con las colocaciones en periodos específicos, ¿no? Y las formas de presentar las tendencias son variadas desde gráficos de barras o líneas simples, ¿no? Entonces también se vincula, en este caso, con el impacto que tuvo el tipo de cambio real sobre la morosidad bancaria, ¿ok? Y se muestra cómo se ha relacionado las demás variables con el tipo de cambio real. Un poco corto, pero que da la idea de esos cuatro aspectos que yo les indico que deben ser descritos cuando uno quiere describir, valga la redundancia, una tendencia. Porque muchos alumnos me dicen, sí, profesor, lo único que puedo decir es, durante el periodo 2001-2002, la tendencia del tipo de cambio ha sido estable, no tengo más que decir. No, pues, o sea, yo, para una buena descripción de una tendencia, a lo más debe ser de una variable, debe ser en dos párrafos. Yo lo que podría hacer es, como les vuelvo a explicar, primero indicar el valor mínimo, el valor alto, después de eso identificar periodos de expansión, de contracción, luego indicar, y eso yo encuentro para los que van a hacer temas macroeconómicos o cualquier tema, por ejemplo, en temas macroeconómicos yo encuentro resúmenes en el Banco Central, por qué en ese periodo hubo
expansión de la economía, por qué hubo contracción, por qué la inversión creció, por qué la inversión no creció y qué acciones tomó el Banco Central frente a ello. Eso es una buena descripción de una variable macroeconómica o de cualquier variable, ¿no? Por ejemplo, alguien que está haciendo temas financieros, la morosidad, ¿no? La morosidad, cuál ha sido su valor mínimo, máximo, en qué periodos se incrementó más, en qué periodos se redujo, qué factores han conllevado desde las memorias de la SBS a que en ese periodo se registre mayor morosidad y finalmente qué acciones se tomaron frente a ello. Esa es una forma de caracterizar adecuadamente una tendencia, ¿ok? Luego aquí hay una tesis de un tema que siempre ha sido debate. Claro, aquí se hace con un modelo VAR, modelos B. Actualmente, si uno quiere evaluar efectos del dinero sobre variables monetarias o reales, ya hay modelos de equilibrio computable, me parece, más sofisticados para ver temas de shocks, ¿no? Del dinero sobre variables de estudio. Sin embargo, aquí hay un tema muy importante de cómo se presentan los hechos estilizados, ¿no? Si vamos a la página, si mal no me equivoco, es la página 42, porque acá ya estamos en metodología, ¿no? Como el tema de este joven tenía que ver con agregados monetarios, entonces caracteriza los dos esquemas monetarios que hubieron en su momento, ¿no? Caracteriza los dos esquemas de política monetaria, el primero que fue el de control agregados monetarios, y luego ya el vigente a la fecha de hoy, desde el año 2002, si no me equivoco, el esquema de metas explícitas de inflación. Se encuentra un poco la historia de la política monetaria del país. Y luego ya tenemos la evolución de las variables de estudio. Pero como les vuelvo a indicar, no es solamente señalar si subió o bajó, si es alto o no, decir cuáles fueron estos factores, ¿no? Que conllevaron a una buena posición de política monetaria o no, ¿no? Citar fuentes, referencias muy cortas, muy puntuales, el tema de las estadísticas descriptivas, ¿no? Aquí ya se amplía un poco más. Él particularmente ha analizado el coeficiente de variación, porque su análisis estaba centrado en ver la volatilidad de los agregados monetarios. Sin embargo, eso no quita que yo pueda presentar otras estadísticas descriptivas, que ya lo veremos en otro trabajo posteriormente. Hay análisis de correlaciones simples y dinámicas. Las correlaciones simples son de carácter estático, como lo sabemos, postulan que la relación de las variables es al momento. Yo puedo también realizar análisis de correlaciones dinámicas para más o menos conocer si mi variable, si mi variable de estudio, mi variable dependiente, o ocurre después de un cambio en la variable explicativa o ocurre antes del cambio en la variable, ¿no? Si está atrasada o adelantada respecto a la variable X. En este caso, como es un tema de agregados monetarios, sí es relevante para él hacer esta parte. Está el tema de la causalidad de Granger. Esta es la forma de cómo presentar tablas. Ojo, no quiere decir que ustedes tengan que partir la muestra en periodos. En este caso, él lo hizo porque estaba evaluando el efecto de la política monetaria, tanto en la etapa de control de agregados monetarios como en la etapa de metas explícitas de inflación. Y eso es básicamente lo que comprende una buena síntesis de hechos estilizados. Aquí también hay otro trabajo que tiene que ver con un tema en el Perú que todavía continúa siendo objeto de exploración empírica, yo considero. Por ejemplo, ahí este estudio se hizo hasta el 2013. Alguien puede continuar esta investigación desde el 2014 hacia adelante, son más de 8 años, porque la evasión tributaria es un problema aún en el país, ¿no? Entonces, esto también fue hecho con series de tiempo, ¿sí? Yo no fui asesor de este trabajo, del anterior sí, eh, bueno, coasesor, sí, tuve oportunidad de participar. Del primero es un trabajo en la Católica, en este segundo no participé, pero sí como profesor del curso de seminario y tesis. Y aquí lo que se puede ver es una presentación también de hechos estilizados, ¿no? Ahí tienen para evidencia empírica, cómo vamos a apreciarlo aquí. Aquí está, ¿no?
Aunque aquí, por ejemplo, bueno, esto ya es un tema aprobado por el jurado, pero no es esto una forma muy convencional de presentarlo, debería buscarse una mejor escala. Pero lo que vamos que presentamos en primer lugar la tendencia de cómo han evolucionado los tributos, eh, qué aspectos centrales han habido en ese periodo, si hubo déficit, superávit, y así describimos cada una de las variables de estudio, cómo ha evolucionado la proxy de evasión tributaria, ¿sí? Cómo evolucionó la actividad económica. Yo digo qué factores hicieron que haga, o perdón, que la economía peruana se dinamice. Aquí se cita una serie de reformas, se cita también periodos de condiciones favorables en el sector externo u otros, ¿no? No solamente es decir el valor alto o bajo, sino, como les vuelvo a indicar, periodo de expansión, periodo de contracción, qué eventos explicaron esos periodos, qué acciones tomó en este caso el ente rector como es variable macroeconómica, viene a ser el Banco Central. El tema de la inflación también, esa es la parte fundamental de tendencias, ¿ok? Después, de las tendencias, aquí está el tema de las estadísticas descriptivas. Aquí siempre hay una pregunta que me han hecho muchos estudiantes, eh, ¿cómo puedo redactar adecuadamente las estadísticas descriptivas? Son muchas y tengo, no sé, en este caso estamos viendo 5 variables bajo estudio. ¿Voy a describir las estadísticas descriptivas de cada variable? No, no tenemos espacio para eso. Convencionalmente esta sección debería ser entre 2 a 3 páginas, no más. Y cuando hablo de 2 a 3 páginas es incluyendo el cuadro, ¿eh? No es que el texto, ¿no? Si se puede, en lo posible, esta descripción debería ser como se hace en este caso 2 páginas, ¿no? Yo recomiendo siempre escoger la estadística que venda más sobre la variable de estudio y explicarla en mayor detalle. Por ejemplo, en el caso de la evasión tributaria, que es ET, lo que podría destacar este estudiante, como le comentaba en su momento, es la mediana como el valor promedio, ¿no? Es decir, cuánto en promedio se va de impuestos por trimestre y a lo largo de todo el periodo, cuál es el valor referencial, por cuánto de elevación está por debajo y por encima durante el horizonte temporal. Lo otro es también que yo puedo hablar del coeficiente de variación. Es una estadística también muy representativa, que debemos saber por estadística que los coeficientes de variación menores al 30%, lo que a nosotros nos señalan es que la variable tiene una distribución homogénea o es estable. Entonces, si uno, por ejemplo, saca un coeficiente de variación de la inflación de los 80, de los 90 hacia atrás, versus, en este caso, perdón, creo que hay un... Se escucha, ¿verdad? Sí, sí me escuchan, ¿no? Se Sí se podrían escucha, escribir por profesor. el chat. Ah, ok, gracias, ya. Sí. A lo que yo volvía a decir es, por ejemplo, el coeficiente de variación muestra eso, ¿no? Si uno saca un coeficiente de variación de la inflación antes del 90 respecto al 80, se va a ver que el coeficiente de variación de la inflación es pues enorme, más por encima del 30% que actualmente con el esquema de metas explícitas de inflación, que es más estable, con el rango de inflación que se establece. Entonces, eso es lo que yo puedo vender aquí, ¿no? La media, en la mediana. Si yo quiero, podría decir, o también obviar la media y la mediana, solo el máximo y el mínimo, y el coeficiente de variación que a mí me muestra estos detalles, ¿no? Ahora, en el tema del IPC,
yo lo que particularmente puedo mostrar es esto, ¿no? El estadístico más vendedor es el coeficiente de variación, que efectivamente muestra, como esta investigación, si mal no me equivoco, voy a ir rapidito arriba, fue hecha del periodo 92 hasta el 2013, ya allí la economía mejoró y hay un coeficiente de variación es muy bajo, al 30%, que indica que la política del Banco Central ha sido efectiva para promover una estabilidad de precios. Sin embargo, también se debe rescatar, por ejemplo, la simetría. La simetría lo que a mí me está demostrando allí es que, si bien es cierto, hay estabilidad, también ha habido periodos donde se han manifestado altas tasas de inflación. ¿Por qué? Porque una simetría negativa lo que me revela es que tengo con mayor frecuencia valores con mayor frecuencia valores altos de mi variable bajo estudio, ¿no? Y eso es lo que yo puedo vender allí, ¿no? PF en este caso es la presión fiscal, como es un porcentaje, yo debería vender cuál es la máxima, la mínima presión fiscal. Esta presión fiscal ha sido alta o baja, para eso tengo el coeficiente de variación, ha sido estable o heterogénea, tengo el coeficiente de variación, ¿no? De igual manera, con el PBI lo que yo podría mostrar principalmente es cuál ha sido este valor promedio y también hacer referencia al coeficiente de variación, que la actividad económica es ampliamente, digámoslo así, variable durante este periodo bajo estudio, ¿no? Y finalmente, en las tasas de interés lo que puedo rescatar es, en este caso, ¿no? Como lo ha hecho la tesis en la tasa de interés, puedo rescatar el valor mediana como el valor máximo y mínimo, que es lo que suele hacerse más referencia a un porcentaje. Entonces, no es necesario, por decirlo así, escoger todas las variables, todas las variables, eh, perdón, todas las estadísticas para todas las variables, ¿no? Sino aquella que, digamos, pueda vender un poco más, ¿no? Ese es el detalle en esta sección de hechos estilizados. Ahora bien, las correlaciones solamente es presentar su valor como su probabilidad estadística e indicar si es estadísticamente significativa o no, y si de manera directa o inversa, ¿no? Aquí no utilizó causalidad, eso ya muchas veces es un tema de elección del asesor o es un tema de elección del tesista y del jurado si se considera que lo va a incorporar o no lo va a incorporar, ¿no? Y aquí hay un trabajo también que no he tenido yo oportunidad de, digamos, de desarrollarlo, pero que lo muestro porque me parece muy buena la forma, salvo yo si tengo una observación. Esta es una tesis que habla sobre desarrollo financiero y crecimiento económico en el Perú, pero tengo una crítica constructiva en el sentido de que sí me parece que los hechos estilizados están muy bien esquematizados, pero no deberían ir dentro del problema de investigación. Son dos cosas totalmente diferentes. Como vamos a ver después de la metodología, ya con todos los instrumentos para plantear el problema de investigación, los hechos estilizados, como lo hemos dicho hace un momento, son la caracterización de las variables bajo estudio y por eso es que tienen un capítulo particular. En esta tesis, si bien ya son temas de decisiones a veces de jurados, de asesores, han incorporado los hechos estilizados en el problema de investigación, no es lo apropiado, no es lo convencional, ¿ok? Sin embargo, sí rescato yo de que estos hechos estilizados están muy bien detallados porque, por ejemplo, el PBI per cápita, yo debería llegar a esto en series de tiempo. Ustedes tienen los filtros de Hodry-Prescott para generar los ciclos de la variable, o hay filtros más simpáticos como el de Buster y King, que dibuja mejor, pero lo que yo quiero que vean es que aquí la tesista ha identificado segmentos de las variables y ha explicado
lo que ha incluido en cada uno de ellos. Para mi gusto es un poco denso, pero la forma sí está bien hecha. Yo pienso que cada variable en particular debería ser descrita lo más en 2 párrafos o en el extremo en 1 o 2 páginas, ¿no? No mucho también porque en realidad solo es una fotografía de tener claro cómo ha evolucionado la variable y qué principales factores han influido en su comportamiento, como aquellas acciones que se hayan realizado por parte de los vinculados, ¿no? Entonces esta también es una buena referencia de cómo esquematizar hechos estilizados de las variables bajo estudio, cómo también se puede presentar las correlaciones simples de un modo más atractivo si es que alguien no quiere presentar de repente la matriz, quiere presentar gráficos, también lo puede hacer así. Estas son las estadísticas descriptivas que ya hemos visto desde hace un momento. Mi sugerencia es no decir valor máximo ni valor mínimo, sino máximo mínimo. Skewness es en inglés lo que se denomina en español asimetría. Es más apropiado decir mejor coeficiente de asimetría, la kurtosis como está. El Hacker Vera no es muy necesario porque el Hacker Vera más que todo es un tema de ver la distribución estadística de la variable, y eso generalmente se hace para los modelos econométricos, cuando yo quiero ver si se confirma la propiedad de residuos normales para validar la inferencia estadística del modelo. Ni la probabilidad tampoco del Hacker Vera. Lo que sí es importante tener es el coeficiente de variabilidad que debería estar antes de la simetría. ¿Por qué? Porque ese coeficiente de variabilidad es el cociente entre la desviación estándar y la media, ¿no? Y finalmente, bueno, hay correlaciones aquí, también hay correlaciones dinámicas, en series de tiempo se puede hacer eso, ¿sí? Para ver si es que las variables o están o adelantan tus X o adelantan a tu Y o están atrasadas respecto a Y. Para eso son las correlaciones dinámicas. Bueno, aquí faltó el tema de causalidad. De repente, el tema de causalidad ha sido abordado más adelante. Lo que les hablo del tema teórico, siempre tiene que estar un modelo que respalde en el más posible los mecanismos de transmisión entre las variables, y eso básicamente, ¿no? Puede ser tomado muy bien este trabajo eh, para hechos estilizados, pero sí les hago la precisión de que su ubicación no es la correcta, no deberían estar aquí dentro del problema. Es un capítulo muy aparte del problema. Después, en temas de datos de panel, también tenemos aquí algunos trabajos en investigación, ¿no? En mi caso, participé como coasesor. Y este es un tema de morosidad. Lo que quiero que vean es más que todo la forma en la que se presentan, ¿no? En este caso, los hechos estilizados, ¿no? Ustedes pueden utilizar el tema de la actividad económica, qué factores contribuyen, utilizar sus gráficos de tendencia y siempre hacer eh, referencia de los factores que explicaron las fases de expansión, de contracción, los gráficos de correlaciones, las estadísticas descriptivas. Pueden también, en ese caso, mostrar la matriz de correlaciones simples. Acá, bueno, como era el sector microfinanciero, le hicieron que el tesista haga la caracterización por segmentos, ¿no? Y por variable y por segmento, ¿no? Pero el tema siempre es el mismo, ¿no? También aquí tenemos otra forma de ver en periodos de datos de panel la evolución de las variables, ¿no? La presentación de las estadísticas descriptivas, ¿no? Las correlaciones simples y como les indico, ¿no? Lo que yo debo mostrar es en la correlación principalmente cuán asociadas están las variables, resaltar el porcentaje de asociación, el nivel de significancia y su dirección, pero no adelantemos conclusiones a decir que si pasa A, entonces B, porque la definición de causalidad es distinta a la de correlación, que es grado de asociación potencial. Y el tema de la causalidad de Granger finalmente, ¿no? Aquí hay otra tesis
de datos de panel, ¿no? Para los que van a estar de repente metidos en esos temas de datos de panel. Eh, lo que uno puede hacer, dependiendo de la naturaleza del tema, ¿no? Es la caracterización de tendencias, como siempre les digo aquí, haciendo referencias a fuentes para explicar eh, qué pasó en fase de expansión, contracción, qué acciones subieron. Bueno, aquí hay PAIs que hacen la descomposición de cómo está caracterizado el sector financiero del Perú. ¿Ok? También otra práctica muy buena en los hechos estilizados que se está haciendo, además de las estadísticas descriptivas y de las correlaciones en matrices, es también presentar mapas que el Stata lo permite, ¿no? La dinámica de la variable de estudio, eso es lo que siempre tienen como ventaja, en este caso, eh, aquellos trabajos de investigación que están trabajando panel data, ¿no? Pueden hacer mapas para mostrar cómo ha estado caracterizado territorialmente la variable de estudio en el primer periodo del horizonte temporal versus el último periodo del horizonte temporal, ¿sí? Eso también es una buena práctica. También se hacen estos gráficos cuando se quiere asociar variables, que son gráficos de dispersión de Silva y Lira, para mostrar si la asociación, esto es para panel, ya, que quede claro, entre las variables, en este caso es simétrica, o pueden existir situaciones en donde yo identifique que más que todo aún hay estancamiento en algunos departamentos, como en algunos expansión, ¿no? Por ejemplo, este cuadrante sería el deseable, ¿no? Que mayor crédito, mayor expansión crediticia, se ve que esto aplica para estos tres departamentos principalmente. Existen departamentos que tienen un alto dinamismo, pero que no es necesariamente por la expansión crediticia, como aquellos que aún están en fases de desarrollo, ¿no? Porque no alcanzan a superar todavía los valores promedio, tanto de crecimiento como eh, de, en este caso, desarrollo financiero, que es el crédito, ¿no? Eso es súper ilustrativo y pueden utilizar lo mejor para caracterizar sus trabajos de investigación. Algo adicional que enriquece mucho el análisis de correlaciones simples, y lo voy a mostrar aquí, es esto, ¿no? Los scatter points, ¿no? Las nubes de puntos, que se pueden sacar en Stata sin ningún problema. Eso hace más ilustrativa la asociación entre las variables de estudio, tanto una contra una, como también puedo mostrar el gráfico de matriz de correlaciones múltiples para que se pueda ver toda la correlación de las variables, ¿no? Hay algún trabajo más de panel, es también, que tiene que ver con desarrollo financiero y pobreza, ¿sí? Si no me equivoco, este capítulo de hechos estilizados. Miren, aquí un tema del marco teórico, ¿ya? Cuando hablo sobre el tema de los canales de transmisión entre las variables y estudio, yo debo lograr esquematizar algo así, ¿no? De toda la teoría que haya visto, sistematizar, no necesariamente yo descubrirlo por arte de magia, puedo tomar referencia a autores que ya lo han hecho, pero buscar esa forma, en este caso, de cómo el desarrollo financiero conlleva mejor a menores niveles de pobreza, que son los canales de transmisión. ¿Ok? Después de eso, aquí tienen evidencia empírica de cómo la pueden redactar, y yendo a los hechos estilizados, pueden ver la forma en que pueden presentar las tendencias, hacer referencia a tasas de crecimiento, para los que son panel data, qué departamentos destacan más, qué departamentos destacan menos. Pueden también hacer temas de PAIs para ver composiciones, ¿sí? También lo que ustedes pueden realizar, como lo voy a mostrar acá más adelante, es gráficos asociados a mapas, o también las estadísticas descriptivas, como estos gráficos de dispersión, que su nombre real es
gráficos de dispersión de Silva y Lira. Lo que hacen estos autores de Silva y Lira de la CEPAL es un análisis gráfico muy antiguo, 2005, pero que se utiliza mucho para caracterización sociodescriptiva, sobre todo para los que están haciendo panel de datos, ya sea con países, ya sea con distritos, con provincias, con departamentos. Me muestra cómo es descriptivamente la naturaleza de la variable, ¿no? Aquí lo que nosotros esperamos es que el desarrollo financiero, que son mayores créditos per cápita por persona, eh, sea deseable en el cuadrante, sea deseable en el cuadrante 1, ¿no? Porque el eje Y dice personas no pobres, entonces yo aquí debería encontrar más desarrollo financiero, más finanzas, más acceso al crédito, eh, un menor número de pobreza porque ha explicado a partir de menos pobres. Pero aquí tú ves, por ejemplo, que no es tan simétrico, ¿no? Esto se manifiesta particularmente más en Ucayali, en Puno, en Huánuco, en Huancavelica y en Amazonas. Incluso existen departamentos como Ayacucho, Lima, Apurímac, que pese a la mayor expansión del crédito, aún presentan marcadas brechas de pobreza, como aquellos que aún están en avance del sector financiero, dado que pese a los altos niveles del sector financiero, aún hay altos niveles de pobreza, como aquellos que su dinámica no necesariamente responde al, al desarrollo financiero. ¿Por qué? Porque tienen alto porcentaje de personas no pobres, pero los niveles de desarrollo financiero son bajos. Entonces, este análisis es bien bonito, en realidad permite salir un poco más allá de lo convencional y describir detalladamente cómo se manifiestan a nivel descriptivo las distintas relaciones que hay entre las variables de estudio, ¿no? Hay bastante creatividad para hacer eso, también muchos utilizan diagramas de caja, Boxplot, entre otros. Ahí está el tema correlacional, el tema de la causalidad de Granger, ¿no? Y finalmente aquí como ejemplo, de repente, para los que van a trabajar temas de corte transversal, ¿no? Que muchas veces son modelos Logic-Probe, pueden trabajar ordinales, multinomiales, modelos censurados o truncados, y la característica de estos modelos es que la data es de un punto del tiempo específico, ¿no? De un corte transversal. En esos casos, lo que yo puedo hacer es una caracterización del siguiente tipo. Voy a ir un poquito más arriba. Acá, ¿no? Lo que yo puedo mostrar es de mis variables, ¿sí? Aunque aquí también en esta tesis hubo un poquito de discusión, porque en los sellos estilizados, propiamente lo que se hizo es un análisis de tendencias del mercado laboral de Piura. Sin embargo, en realidad lo que debía ir como hechos estilizados es lo que el tesista desarrolla en esta parte de análisis de resultados y que no es muchas veces adecuado, lo que les decía, ¿no? Bueno, los jurados tienen sus perspectivas, se respeta. Esto en realidad, las famosas tablas de contingencia deberían ser un análisis de hechos estilizados, ¿no? Los que tienen corte, en su parte de diagnóstico descriptivo de las variables o caracterización de las variables, lo que muestran son sus tablas de contingencia con sus interpretaciones correspondientes, en primer lugar, ¿no? Lo otro que tienen chance a hacer en corte transversal es el análisis de correlaciones simples, ¿no? Y bueno, luego el tema de regresión, ya eso es más en el análisis de resultados, ¿no? Entonces, aquí lo que le ha faltado, por ejemplo, es el tema de las estadísticas descriptivas, ¿no? Pero esa es la forma en la que se pueden abordar. Ahora, evidencia de que esto se presenta así para que ustedes tengan de cierto modo una referencia, la hay. Yo les he colocado en su drive, por ejemplo, este es el paper que les mostré de desarrollo financiero, que fue publicado en la Pacífico. Aquí se ve claramente cómo dentro del documento de investigación se puede incorporar
mecanismos de transmisión en el marco teórico, como está en esta forma, ¿no? Con este esquema. Y acá abajo, lo que ustedes van a ver es los hechos estilizados, que particularmente presentan las variables de estudio, ¿no? Su evolución, obviamente aquí como el paper les comenté, para estos textos son de 6.000 a 10.000 palabras, debe sistematizarse más, se va de frente a las variables explicativas de estudio, o perdón, a las variables centrales de la investigación, se aborda posteriormente el tema de las estadísticas descriptivas, como lo voy a mostrar acá, líneas abajo, ahí están las estadísticas. Luego viene el tema de las matrices de correlaciones y finalmente se presenta el tema de la causalidad, ¿no? En lo de Silva y Lira, en este caso sí lo presentamos, pero ya no para todas las variables, como estaba en la tesis, que había más oportunidad de explotarlo, sino que se presentó, digámoslo así, para las principales variables de estudio. En este caso, las principales variables de estudio fundamentalmente son el desarrollo financiero y la pobreza. Por eso es que solamente se encuentra este gráfico nada más. ¿Ok? Entonces, y otro documento que está ahí en su Drive, eso está por si acaso en esta carpeta que se llama Papers, con mis siglas. No tanto es decir, oye, yo he hecho esto, yo he publicado, no, es tengan referencia de cómo algo que está publicado en fuentes con estándar de investigación, como lo es el Fondo Editorial del Pacífico, lo es el CIES, de algunos journals que he tenido oportunidad hasta el momento de colocar, un documento, eh, finalmente te pide ese estándar mínimo, ¿no? Y aquí, por ejemplo, este es un documento sobre determinantes de la demanda de educación pública y su relación con la prima salarial. Aquí ven el mismo esquema. Tenemos caracterización de tendencias, de cómo han evolucionado las variables de estudio principalmente, ¿no? Y un análisis gráfico, básicamente. Entonces, esa es la forma en que nosotros hacemos una caracterización previa de la base de datos en la tesis, para después ya nosotros ir al tema de la metodología, ¿no? Ya hemos hablado nosotros del tema de las hipótesis, ahí hay materiales adicionales, lo recordaré en la próxima sesión, y a lo que me toca entrar es tanto a la metodología del proyecto de tesis como del informe de tesis, que en realidad son lo mismo, solo que en la metodología del proyecto de tesis la redacción es a futuro y en el informe de investigación ya la redacción es en tiempo pasado. Eso es lo que vamos a ver en la siguiente sesión con ya el planteamiento del problema, ¿no? Tanto el problema de investigación, tanto en su descripción como formulación, porque hasta aquí ya se tienen los inputs suficientes para poder plantear este problema. Y la metodología, el problema, la justificación e importancia de la investigación, que es otro aspecto. Y con eso podemos pasar a la séptima sesión, al análisis de resultados. De repente voy a hacer alguna corrida en panel o en Logic Probi, con Stata, no tanto desde el punto de vista econométrico, sino cómo se deben presentar sus resultados de investigación. Y sobre todo lo más importante, cómo redactar el contraste de las hipótesis, la redacción de las conclusiones y de las recomendaciones del trabajo de investigación, pero antes de eso las implicancias de política económica, financiera o pública, según fuera el caso. Económica se entiende que es para los que están viendo temas de macroeconomía, financiera para los que están viendo temas asociados a mercados financieros, y pública para aquellos que están viendo temas vinculados a este, desigualdades sociales o todo lo que tiene que ser política de variables de carácter socioeconómico, ¿no? O investigaciones de variables de carácter socioeconómico, ¿no? Entonces, aquí hemos cerrado este bloque y en la siguiente sesión lo que nos corresponde es ver esos puntos. Ya la PPT, por si acaso, está
en su Drive, ¿no? Que eso lo estoy viendo en la siguiente sesión, el tema de la metodología, el problema y ya una primera entrada al análisis de resultados. En la sesión 7 vamos a terminar todos los puntos. Sería bueno de repente en la última sesión, en la 8, yo no voy a obligar ahí a nadie, sí, ya lo dejo como un aspecto libre, de que de repente en una PPT me presente alguien en esa última sesión para tener como un conversatorio, son 2 largas horas que podemos aprovechar, como para tener un conversatorio de solamente en una lámina PPT me digan 3 cosas, nada más. El título de la investigación que pretenden desarrollar, la hipótesis central, qué metodología va a utilizar, o sea, no quiero detalle, o sea, que me especifiquen modelos, sino metodología que voy a utilizar, no sé, modelo VAR, punto. Después, que me diga las variables, cómo está definida la dependiente, y las independientes. No necesitaría más para solamente como una suerte de indicar qué puntos pueden tenerse a favor como en contra de lo que pretendes desarrollar, como también decirte, sabes que es muy bonito, suena muy bien, pero la verdad tiene muchos contras y no es viable, evalúa otra alternativa de investigación. En realidad, yo me he aquí circunscrito a mostrar casos. Es muy difícil, como alguien en clase lo conversó, hacer un caso de cero, recopilar data, porque si bien es cierto, estamos interactuando a un modo remoto, eso fluye más en un modo presencial, ¿no? Creo que ya muchas entidades están regresando a clases presenciales, no sé si eso Landa lo va a considerar quizás el otro año, pero en un curso de tesis, realmente un curso de investigación fluye más eh, de manera presencial, porque está el cuestionamiento, el debate, tú usas tu pizarra y muestras, proyectas todas las cosas que se pueden hacer, ¿no? Finalmente, termino la sesión de hoy diciendo que no hay siempre una experiencia total desarrollada en los temas de investigación. El enriquecimiento, la habilidad es un tema de día a día, es un tema de práctica, es un tema de lectura, es un tema de estar constantemente innovándose y aprendiendo este oficio, ¿no? De lo que yo les comparto son experiencias que hasta el momento yo considero un nivel básico, porque mi experiencia ha estado en dirigir proyectos de tesis, en dirigir proyectos con fondos que he ganado, que son del CIES, porque el CIES te da un fondo. En la Universidad Nacional también tuvimos algunos documentos que todavía se están culminando y revisiones por pares que las he tenido tanto en el CIES como en la Pacífico, en los documentos de investigación y con unos 3 papers que tengo en unas revistas de Estados Unidos, pero que siempre hay que hacer la precisión con la modestia del caso en que son fuentes muy importantes como ProQuest y SPOTS, ¿no? Pero todavía en camino a lograr algo más, ¿no? Que ustedes saben, las investigaciones tienen más fuerza, más preponderancia en tu profile si tú empiezas a publicar en revistas indexadas, Scopus, ¿no? Eso es recién quizás teniendo ese camino uno pueda decir, bueno, ya tengo cierto expertise en esto, ¿no? Mientras tanto, estamos en camino. Y en investigación no hay receta única, por si acaso. Todo está sujeto al caso concreto que se está estudiando y el soporte y herramientas y papers de apoyo que tú puedas tener para orientar en eso. Quería terminar diciéndoles que hace unos días vi en LinkedIn, me pareció un texto muy bueno, aún no lo he puesto en el Drive, ya, pero lo voy a dejar allí, ¿no? Un chico me parece que está estudiando en la Universidad de British, sí, en Columbia, University British of Columbia, dice aquí, sí.
yo vi que él compartió este libro, aunque su profesión de él es en ciencias administrativas, no necesariamente, digamos, podemos conversar en la misma forma con la investigación en economía. Sin embargo, el texto tiene una guía muy detallada para la ayuda de trabajos de investigación, porque aborda casi lo que muchas veces no veo en un texto de investigación, ¿no? Hay un capítulo que está hecho justo para la parte de metodología que se va a ver, pero vi una parte que está enfocada, si no me equivoco, y por eso le citaba este libro. eh, a ver, tiene un tópico justamente sobre el tema de la descripción de la situación problemática. Yo voy a tomar algunos inputs de ahí porque nuevamente les digo, no es que la tesis tenga una plantilla para plantear adecuadamente un problema, ¿sí? Lo que debe quedar claro es que el problema requiere ciertos elementos concatenados que te permitan llegar a tu pregunta de investigación, ¿no? Entonces, eso es. Más que haya una plantilla, es construir una secuencia que te permita decir, oye, este es un tema que hay que estudiar, este es un tema que hay que resolver. Así funciona. ¿Sí? Entonces, no me extiendo más por el día de hoy, retribuyendo el tiempo de mi demora. Sí, también dejarles para que tengan un buen fin de semana y puedan avanzar sus cosas. Y bueno, cualquier cosa, siempre ahí mi correo está abierto para conversar y compartir inquietudes, ¿no? De lo poco, mucho que uno conoce, ¿no? Cuando también algo no esté a mi alcance, pues voy a ser muy honesto en decírselos y poderles decir, busca en tal fuente o consulta o permíteme un tiempo para poder investigar. Porque esta actividad de la investigación no es tan fácil, requiere mucha lectura, mucha práctica, y yo les invito con sus compañeros de universidad, cuando estén con sus trabajos, revísenselos, léanselos, debátanlos de manera siempre positiva, constructiva, eh, y saquen lecciones y conclusiones que les van a permitir enriquecer su aprendizaje, ¿no? Porque la investigación finalmente no es, les puedo decir, solo un tema de hacer papers con econometría. La investigación lo van a ver en todo sitio, hasta para hacer un informe, en su trabajo, este, eh, por más mínimo que sea, van a tener que, claro, si alguien me dice yo trabajo en una caja municipal, ¿no? Soy gestor de riesgos, no voy a hacer investigación empírica, claro que no, ¿no? Pero requieres tener una estructura, un argumento, finalmente hacer una simulación y decir bajo este escenario, con estas variables, estos son los resultados que se pueden esperar. Entonces, es eso, ¿no? La investigación está en todo. ¿Por qué? Porque es un proceso sistemático para, ¿qué cosa? Resolver un problema y tomar decisiones. ¿Ok? Bien, no me extiendo, aquí termino y será hasta el próximo sábado. Un buen fin de semana a todos. Hasta